La misteriosa criatura que Dios no dejó subir al arca de Noé. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos seres fueron deliberadamente excluidos del arca de Noé? Existe un secreto enterrado en las páginas más oscuras del Génesis. Una verdad que la mayoría ignora, algo que no era completamente humano, algo que Dios mismo decidió que no merecía salvación. Hoy descubrirás quiénes fueron estos seres, por qué nacieron y por qué el Creador cerró la puerta del arca en sus rostros. La tierra gemía bajo un peso que no debería existir. En los días anteriores al diluvio, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, algo antinatural perturbó el orden de la creación. El libro de Génesis registra un evento que ha desconcertado a teólogos durante milenios. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Estas palabras simples esconden una transgresión cósmica: los hijos de Dios. No eran hombres comunes. La tradición judeocristiana identifica a estos seres como ángeles que abandonaron su morada celestial, seducidos por la belleza de las mujeres humanas. Dejaron atrás su naturaleza espiritual y tomaron forma física. Se rebelaron contra el orden establecido por el Creador. Su deseo no era amor, era dominación. Y de esta unión prohibida nacieron criaturas que la Biblia llama Nefilim, gigantes, héroes de la antigüedad, hombres de renombre, pero también instrumentos de violencia y corrupción. El nombre Nefilim proviene de la raíz hebrea Nafal, que significa caer. Eran los caídos, no solo por su linaje angelical corrupto, sino porque arrastraron consigo a toda la humanidad hacia el abismo moral. Génesis 6, versículo 4, nos dice algo aterrador. Existían los gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero su renombre no era por bondad, era por terror. Los Nefilim no eran simplemente grandes en estatura, eran grandes en maldad. Poseían fuerza sobrehumana heredada de sus padres angelicales. Usaban ese poder no para proteger, sino para oprimir, no para construir, sino para destruir. La violencia se extendió como plaga por toda la tierra. El versículo 5 continúa con palabras escalofriantes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagina un mundo donde la ley del más fuerte no era metáfora, sino realidad brutal. Los Nefilim, con su estatura imponente y fuerza descomunal, se establecieron como tiranos. Esclavizaron a los humanos comunes, tomaban lo que deseaban, mujeres, tierras, recursos. Nadie podía resistirles. Su influencia corrompió no solo el comportamiento humano, sino la esencia misma de lo que significaba ser humano. La línea entre lo celestial y lo terrenal había sido violada. El diseño divino había sido profanado, y la tierra creada para ser jardín de Dios se había convertido en campo de batalla. La creación misma clamaba por justicia, pero había algo más profundo en juego. Los ángeles rebeldes no actuaron por capricho. Su rebelión fue estratégica. Satanás, conociendo la promesa de que de la simiente de la mujer vendría el Redentor, buscó corromper el linaje humano. Si toda la humanidad llevaba sangre angelical corrupta, la promesa mesiánica quedaría anulada. Esta era guerra espiritual en su forma más cruda. Dios observaba desde su trono. El dolor en su corazón era real. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Estas palabras nos muestran no a un Dios distante e indiferente, sino a un Padre cuya creación amada se había desviado tan radicalmente que solo quedaba una opción: destrucción total, reinicio completo. El versículo 13 de Génesis 6 registra la sentencia divina con claridad absoluta. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí
que yo los destruiré con la tierra. Nota la razón específica. No era simplemente pecado humano, era violencia. Y esa violencia tenía una fuente identificable y concreta. Los Nefilim habían llenado la tierra de sangre inocente, habían pervertido toda institución, habían corrompido toda relación. El mundo que Dios había declarado bueno en gran manera ahora era irreconocible. Pero en medio de esta oscuridad absoluta brillaba una luz tenue pero persistente. Un hombre, Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 6 palabras que cambiaron el destino de la humanidad. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea para perfecto aquí es tamim, que significa sin defecto, completo, íntegro. Algunos estudiosos sugieren que esto no solo se refiere a carácter moral, sino también a pureza genética. En un mundo donde la mayoría llevaba la contaminación de los Nefilim en su sangre, Noé y su familia mantenían un linaje puro, completamente humano. Esto era crucial para el plan divino de redención. A través de Noé, la promesa mesiánica podría cumplirse. A través de su descendencia vendría eventualmente aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios no solo estaba salvando a una familia, estaba preservando su plan de redención para toda la humanidad. Y así vino la orden que definiría la historia de la salvación. Hazte un arca de madera de gofer, una tarea imposible para la mente humana, una embarcación gigantesca que tomaría 120 años construir. 120 años de advertencia para un mundo que se burlaba. Durante 12 décadas completas, Noé construyó sin descanso. Martillo tras martillo, tabla tras tabla, el arca crecía en medio de un mundo que nunca había visto lluvia. La gente pasaba, reía, se mofaba con desprecio cruel. Un diluvio, aguas que cubrirán las montañas. Este viejo ha perdido la razón. Pero Noé persistía con fe inquebrantable. Él y sus hijos trabajaban bajo el sol ardiente, ignorando las burlas constantes, confiando en una palabra que habían recibido de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, llama a Noé pregonero de justicia. No solo construía un arca de salvación, predicaba con valentía, advertía con urgencia, rogaba a sus contemporáneos que se arrepintieran antes del juicio, pero sus oídos estaban cerrados, sus corazones endurecidos como piedra. Los Nefilim, al ver esta construcción masiva, probablemente la consideraban una curiosidad ridícula. ¿Qué podría hacerles un anciano y sus hijos débiles? Ellos eran poderosos más allá de toda medida. Eran invencibles en su propia estimación, o eso creían con arrogancia ciega. No entendían que estaban presenciando su propia sentencia de muerte siendo construida tabla por tabla. El arca no era solo refugio contra las aguas, era símbolo de división eterna. Adentro, vida; afuera, muerte sin escape posible. Durante todo este tiempo extenso, los Nefilim continuaban su reino de terror implacable. Su maldad no disminuía ni un ápice. Al contrario, aumentaba día tras día. Cada día traía nueva violencia más horrible. Cada noche, nuevo horror indescriptible. Las mujeres lloraban sin consuelo. Los niños temblaban de terror constante. Los hombres se rendían a la desesperación total. La esperanza había muerto en los corazones humanos. Solo Noé y su familia mantenían la fe viva. Solo ellos creían que Dios cumpliría su palabra prometida. Solo ellos confiaban en la promesa de salvación divina. El arca crecía, centímetro a centímetro, año tras año interminable. Era monumento a la paciencia divina extendida. Era testimonio de la gracia ofrecida una y otra vez. Era advertencia final antes del juicio inevitable. Los Nefilim la miraban y reían con burla despiadada. Miren al viejo loco construyendo su barco en tierra seca. ¿Dónde está el agua que nos ahogará a nosotros? Nosotros somos los dioses de esta tierra corrupta. Nada puede destruirnos jamás. Su arrogancia era su ceguera espiritual completa. Su poder era su maldición oculta. Confiaban en sus brazos de carne, ignorando el brazo del Todopoderoso.
Pero el día señalado estaba llegando inexorablemente. El reloj divino marcaba los segundos hacia el juicio inevitable. Y cuando ese día llegara con furia, toda risa se convertiría en llanto. Toda burla se transformaría en terror absoluto. Finalmente llegó el día marcado por Dios desde la eternidad. El arca estaba terminada en cada detalle. Y entonces Dios habló con palabras que resonarían a través de los siglos venideros. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No fue invitación casual sin importancia, fue orden divina con propósito eterno, inquebrantable. Dios mismo extendía la invitación personal no a los poderosos de la tierra, no a los Nefilim, con su fuerza sobrehumana impresionante, a un hombre justo y su familia fiel, 8 personas en total solamente. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. 8 almas que representaban la totalidad de la humanidad que continuaría después del juicio. Pero la invitación incluía algo más importante: los animales creados por Dios. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Los animales creados por Dios sin pecado, sin corrupción moral, merecían salvación del diluvio venidero. Ellos no habían elegido la maldad voluntariamente, no habían pervertido su naturaleza original dada. Vendrían al arca en obediencia al llamado de su Creador. Y entonces comenzó algo extraordinario y sobrenatural. Los animales vinieron desde todos los rincones. No fueron reunidos por Noé manualmente. Vinieron por instinto divino implantado en ellos. 2 por 2, 7 por 7, según su especie creada, desde los rincones más lejanos de la tierra entera, guiados por una voz que solo ellos podían escuchar claramente. Leones caminaban junto a corderos pacíficamente, lobos al lado de ovejas sin atacarlas. El orden natural se suspendía porque algo más grande estaba ocurriendo. La tierra misma colaboraba en su propia preservación. Los Nefilim observaban, quizás con primera semilla de inquietud creciente, por qué los animales obedecían al anciano sin resistencia. ¿Qué sabían las bestias que ellos ignoraban completamente? Pero su arrogancia no les permitía considerar que pudieran estar equivocados. Eran gigantes temidos por todos. Eran poderosos, sin rival conocido. Habían dominado la tierra durante generaciones enteras. Nada podía tocarlos en su experiencia. Nada excepto la mano de Dios Todopoderoso, y esa mano estaba a punto de moverse con poder. Génesis 7, versículo 16, registra un detalle crucial e impactante. Después que entraron todos los animales según su especie, después que Noé y su familia cruzaron el umbral final, Jehová le cerró la puerta con autoridad absoluta. Dios mismo cerró la puerta personalmente. No Noé con sus manos humanas. No un ángel enviado como mensajero. El creador del universo personalmente selló el arca. Este acto tenía significado profundo y eterno. Era declaración de que el tiempo de gracia había terminado completamente. La puerta abierta durante 120 años ahora estaba cerrada para siempre. Y nadie, absolutamente nadie, podría abrirla desde afuera sin importar su fuerza. Los Nefilim, con toda su fuerza sobrehumana legendaria, no podrían romper lo que Dios había sellado. Los hombres violentos, con toda su rabia acumulada, no podrían forzar entrada al refugio divino. La decisión estaba tomada sin posibilidad de apelación. Los que estaban dentro vivirían más allá del juicio. Los que estaban fuera morirían sin excepción. No había término medio posible, no había negociación disponible. El juicio venía con furia incontrolable. Y entonces, por primera vez en la historia humana entera, comenzó a llover desde los cielos. Gotas pequeñas al principio, casi imperceptibles. Curiosidad para quienes nunca habían experimentado lluvia en absoluto. Luego más fuerte con intensidad creciente, más intenso hasta convertirse en diluvio. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas simultáneamente.
No era simple tormenta natural, era catástrofe cósmica sin precedentes. Agua desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. El cielo se desgarraba con violencia. La tierra se partía liberando aguas subterráneas, las fuentes del gran abismo, contenidas desde la creación original. Ahora eran liberadas con furia devastadora. Las ventanas del cielo, cerradas desde el principio de los tiempos, ahora se abrían de par en par sin restricción. No era lluvia ordinaria que riega campos. Era juicio divino manifestado en forma líquida implacable. Los Nefilim finalmente entendieron la verdad terrible. Esto no era broma de anciano senil. No era ilusión de mente débil. Era realidad aterradora más allá de toda imaginación. El agua subía rápidamente por todas partes. Rápido más allá de toda expectativa. Demasiado rápido para escapar corriendo. Primero cubrió sus pies gigantescos con frialdad, luego sus tobillos con presión creciente. Los charcos se convirtieron en arroyos furiosos, los arroyos en ríos desbordados, los ríos en torrentes que arrastraban todo a su paso destructor. Con su fuerza poderosa legendaria, los Nefilim probablemente intentaron alcanzar el arca desesperadamente. Corrieron hacia ella, sus pasos gigantescos sacudiendo la tierra temblorosa. Quizás golpearon sus paredes con puños masivos. Quizás gritaron, exigiendo entrada con voces que retumbaban como truenos ensordecedores. Pero la puerta permanecía cerrada firmemente, sellada por mano divina inquebrantable. Ninguna fuerza humana o sobrehumana podría abrirla jamás. El agua seguía subiendo sin pausa ni misericordia, hasta las rodillas de los gigantes aterrorizados, hasta la cintura con presión aplastante, hasta el pecho dificultando la respiración. Los Nefilim, acostumbrados a dominar absolutamente todo, ahora experimentaban impotencia absoluta por primera vez. Su estatura gigantesca solo prolongaba su agonía insoportable. Mientras los humanos comunes perecían rápidamente, ahogándose en minutos breves, ellos resistían más tiempo conscientes cada segundo de su destino inevitable. Veían a otros morir a su alrededor en masa. Escuchaban los gritos de terror que gradualmente se silenciaban bajo las aguas crecientes. Sentían el pánico creciente en sus propios corazones de piedra, por primera vez en sus vidas violentas. Conocían el miedo real y paralizante. Las aguas cubrieron las colinas completamente. Luego, las montañas más altas conocidas. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, según el registro. Aproximadamente 7 metros por encima de los picos más altos existentes. No quedaba refugio en ningún lugar. No quedaba escape posible. Solo muerte inevitable esperaba a todos. Incluso los Nefilim más altos de todos ellos, aquellos que se alzaban como torres sobre los demás, finalmente sucumbieron al agua implacable. El agua llegó a sus cuellos poderosos, a sus barbillas temblorosas, a sus bocas gritando. Intentaron mantenerse a flote con todas sus fuerzas, pero el peso de sus cuerpos masivos los hundía inexorablemente. Lucharon contra las olas con desesperación creciente, pero su fuerza no servía contra el mar infinito. Gritaron al cielo pidiendo misericordia por primera vez, pero el cielo solo respondía con más lluvia torrencial. Y uno por uno, los gigantes cayeron derrotados. No en batalla gloriosa como habían imaginado siempre, sino ahogados, derrotados por el elemento más simple existente, por agua pura enviada por Dios justo. Su último pensamiento probablemente fue de incredulidad total. ¿Cómo pudieron caer ellos, los invencibles de la tierra? ¿Cómo pudo un anciano sobrevivir mientras ellos morían miserablemente? Pero ya no había tiempo para respuestas, solo oscuridad final, solo silencio eterno bajo las aguas profundas. Génesis 7. Versículo 23 declara el resultado final con claridad absoluta. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Todo ser viviente, sin excepción alguna. Los Nefilim, que se habían considerado invencibles durante generaciones, que habían aterrorizado a la humanidad durante tanto tiempo.
que habían llenado la tierra de violencia constante. Ahora yacían muertos, bajo aguas de juicio divino, justo. Su experimento había terminado completamente. Su rebelión había sido aplastada sin posibilidad de retorno. La tierra estaba siendo limpiada de su contaminación horrible. Durante 40 días y 40 noches cayó la lluvia sin parar. No paraba ni un solo momento. No disminuía su intensidad devastadora día tras día, noche tras noche interminable. El agua descendía del cielo en cascadas furiosas. Luego, las aguas prevalecieron 150 días sobre la tierra sumergida. 5 meses completos el mundo permaneció bajo agua. 5 meses de muerte y silencio absoluto. Dentro del arca, Noé y su familia esperaban pacientemente. Flotaban sobre un mundo completamente muerto. El único sonido era el agua golpeando el casco de madera. El único movimiento era el balanceo de las olas constantes. Todo lo demás había sido borrado de la existencia. La decisión de Dios había sido ejecutada completamente sin falla. Cada nefilim había perecido sin sobreviviente. Cada gigante había caído derrotado. Cada hijo de los ángeles rebeldes había sido eliminado. No quedaba ni uno solo vivo. La tierra, aunque sumergida completamente, estaba libre finalmente de su presencia corrupta. Era lienzo en blanco, preparado para nuevo comienzo. Era jardín inundado, listo para ser replantado. Era mundo muerto, esperando resurrección divina. Era página en blanco de la historia. Y en el arca flotaba la semilla de esa resurrección futura. 8 personas solamente, representantes de toda la humanidad futura que vendría, preservados no por su propia fuerza o mérito, sino por la gracia de Dios extendida gratuitamente, salvados no porque lo merecieran por obras, sino porque Dios así lo decidió soberanamente. Esta es la lección profunda del diluvio universal. La salvación nunca es por mérito humano acumulado. Siempre es por gracia divina inmerecida. Los nefilim confiaron en su poder y cayeron. Perecieron sin esperanza alguna. Noé confió en la palabra de Dios solamente. Vivió para ver el mundo renovado. Pero ¿por qué los nefilim específicamente fueron excluidos del arca de salvación? ¿Por qué no merecían un lugar entre los salvados del juicio? La respuesta se encuentra en su misma naturaleza y origen prohibido. Los nefilim eran producto de rebelión angelical contra Dios. Su existencia misma era violación del orden creado por el Todopoderoso. Los ángeles fueron creados como espíritus ministradores con propósito específico, seres celestiales con función definida en el reino de Dios. No fueron diseñados para tomar forma física permanente jamás. No fueron destinados a procrear con seres humanos terrestres. Su naturaleza era diferente, su esfera de existencia era completamente separada. Cuando los hijos de Dios abandonaron su morada celestial asignada y se unieron con las hijas de los hombres terrestres, cruzaron una línea que nunca debió ser cruzada bajo ninguna circunstancia. No fue simple desobediencia a un mandamiento menor. Fue perversión cósmica del orden establecido. Mezclaron lo celestial con lo terrenal de manera prohibida, de manera antinatural contra todo diseño divino. Y los nefilim, nacidos de esta mezcla abominable, llevaban esa corrupción en su esencia misma desde la concepción. No eran completamente humanos en su naturaleza, por tanto, no podían beneficiarse de la redención planeada para la humanidad. No eran completamente angelicales tampoco. Por tanto, no tenían el estado de los ángeles que permanecieron fieles en el cielo. Eran híbridos monstruosos, abominaciones genéticas, que no tenían lugar legítimo en ninguna esfera de la creación ordenada. Más importante aún para entender el plan de Dios, los nefilim no podían ser redimidos bajo ninguna circunstancia. Esto es crucial para entender por qué fueron excluidos del arca completamente. La salvación que Dios planeaba a través del Mesías venidero era exclusivamente para seres humanos genuinos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
según Juan 3:16. ¿Qué mundo amó Dios con amor eterno? El mundo humano exclusivamente. Cristo vendría como humano genuino, nacería de mujer humana, moriría muerte humana, para redimir a humanos caídos en pecado. Los ángeles que pecaron contra Dios, como nos dice 2 de Pedro 2, versículo 4 claramente, fueron arrojados al infierno inmediatamente y entregados a prisiones de oscuridad eterna, reservados para juicio final sin esperanza. No hay salvador para ángeles caídos bajo ninguna circunstancia. No hay redención disponible para ellos, jamás. Y los Nefilim, siendo parte ángeles caídos en su linaje genético, tampoco tenían esperanza de salvación bajo ningún plan. Su destino estaba sellado desde su concepción antinatural, desde el momento de su nacimiento maldito. Además de esto, los Nefilim representaban el intento satánico de corromper la línea mesiánica prometida. Esta era la verdadera guerra espiritual detrás de su existencia horrible. Satanás conocía perfectamente la profecía dada en el jardín del Edén original. Génesis 3, versículo 15, había declarado con claridad profética: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar», según la promesa divina. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente finalmente. Un redentor vendría del linaje humano puro. Si Satanás lograba corromper ese linaje completamente, mezclar sangre angelical con sangre humana en toda la raza entera, entonces el Mesías prometido no podría nacer jamás. La profecía quedaría anulada para siempre. El plan de salvación sería frustrado completamente. Esta era guerra estratégica, no simple corrupción moral superficial. Los Nefilim eran armas vivientes en esta guerra espiritual invisible. Su propósito satánico era contaminar el pozo genético humano. Su objetivo diabólico era hacer imposible el nacimiento del Salvador prometido, y casi tuvieron éxito en su misión destructora. Génesis 6 nos dice que la maldad era grande por todas partes, que todo designio era de continuo solamente el mal. La corrupción era casi total en la raza humana, casi completa sin remedio aparente, pero no completamente todavía. Quedaba Noé con su familia, un hombre perfecto en sus generaciones, según el testimonio divino. La palabra hebrea tamim, que se traduce como perfecto en ese versículo, tiene connotaciones de integridad genética clara, no solo moral o espiritual solamente. Noé y su familia mantenían linaje puro sin contaminación, sin mezcla con los nefilim corruptos. A través de ellos, la línea mesiánica podría continuar sin contaminación genética. A través de su descendencia pura vendría el Salvador. Por tanto, preservar a Noé no era simplemente salvar a una familia buena y justa. Era preservar la posibilidad misma de la redención futura de toda la humanidad. Era mantener abierto el camino para que Cristo pudiera nacer eventualmente. Era proteger el plan de salvación de toda la raza humana. La exclusión de los Nefilim del arca era, por tanto, acto de justicia divina y misericordia para la humanidad simultáneamente. Justicia porque pagaban por la violencia y corrupción que habían causado voluntariamente, que habían personificado en sus vidas malvadas. Misericordia porque su eliminación permitía que el plan de salvación continuara, para la humanidad genuina sin obstáculos insuperables. Dios no es arbitrario en sus decisiones nunca. Cada juicio tiene razón clara. Cada sentencia tiene fundamento justo. Y el juicio sobre los Nefilim, aunque severo y completo, era necesario para el bien mayor, era justo según toda medida divina. Habían llenado la tierra de violencia sin límite. Habían corrompido la naturaleza humana profundamente. Habían pervertido el orden creado establecido. Habían amenazado el plan redentor de Dios mismo. Su eliminación no fue crueldad divina injustificada. Fue necesidad absoluta para preservar la humanidad. No fue capricho de Dios enojado. Fue justicia perfecta ejecutada. El diluvio, aunque devastador para el mundo antiguo entero,
Era necesario para limpiar la tierra completamente. Era el reinicio que la creación necesitaba desesperadamente. Sin embargo, la historia de los Nefilim no termina completamente con el diluvio universal. Aquí encontramos algo que ha desconcertado a estudiosos bíblicos durante siglos enteros. Números 13, versículo 33, registra un reporte inquietante y perturbador, cuando Moisés envió espías para explorar la tierra prometida de Canaán. Regresaron con noticias aterradoras para el pueblo. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, según su reporte aterrorizado. Gigantes en la tierra prometida, después del diluvio universal. ¿Cómo era posible esta aparición? ¿Acaso algunos Nefilim sobrevivieron de alguna manera milagrosa? Encontraron refugio en las montañas más altas del mundo. Construyeron sus propias arcas secretamente. La respuesta bíblica es clara. No, rotundamente no. Ningún Nefilim sobrevivió el diluvio bajo ninguna circunstancia. Génesis 7, versículo 23. Es absolutamente claro, sin ambigüedad posible. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca vivos. Entonces, ¿de dónde vinieron estos gigantes postdiluvianos que aterrorizaron a Israel? Aquí encontramos debate teológico serio entre estudiosos respetados. Génesis 6, versículo 4, proporciona una pista importante para resolver el misterio. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, dice el texto. La frase, y también después, es crucial para la interpretación. ¿Después de qué evento específicamente? Algunos interpretan que se refiere a después del diluvio universal de Noé. Esto sugeriría que los ángeles caídos repitieron su transgresión original prohibida. En algún momento, después del diluvio, produciendo una nueva generación limitada. No en la escala masiva de antes del diluvio, obviamente, sino en incursiones más limitadas y localizadas geográficamente. Esta segunda invasión angelical se habría concentrado específicamente en Canaán, en la tierra prometida por Dios a Abraham y su descendencia. ¿Por qué específicamente allí de todos los lugares? Porque Satanás, conociendo que Dios había prometido esa tierra a Abraham eternamente, y que de esa línea familiar vendría el Mesías prometido, intentó nuevamente bloquear el plan divino con obstáculos sobrenaturales. Si llenaba la tierra prometida con gigantes invencibles, humanamente hablando, pueblos imposibles de conquistar por fuerza humana ordinaria, entonces Israel no podría poseer su herencia divina prometida, sin tierra, sin nación establecida, sin nación, sin trono de David, sin trono de David, sin lugar para que el Mesías reinara según las profecías. Era estrategia demoníaca brillante, pero destinada a fallar. Colocar obstáculos sobrenaturales precisamente donde Dios había prometido bendición abundante. Los gigantes postdiluvianos tenían nombres registrados en la Escritura claramente. Los anaseos temidos, los refaitas poderosos, los semitas aterradores. Los zomzomeos gigantescos eran descritos como pueblos muy altos físicamente, poderosos en batalla, aterradores en apariencia, cuando los 12 espías exploraron Canaán durante 40 días completos. 10 de ellos regresaron completamente aterrorizados por lo que vieron. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, dijeron con desesperación. Vieron las ciudades fortificadas impresionantes, vieron a los gigantes intimidantes, y su fe colapsó completamente ante el desafío. Pero 2 espías vieron exactamente lo mismo con ojos diferentes. Josué y Caleb no negaban la existencia de los gigantes para nada, no minimizaban el desafío militar real que enfrentaban. Simplemente conocían algo más grande que los gigantes terrestres, a alguien más poderoso que cualquier enemigo visible. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, declararon con fe. No dijeron no hay gigantes realmente, dijeron Dios es mayor que los gigantes sin duda. No negaron la dificultad del desafío.
Afirmaron la suficiencia divina absoluta. Tenían razón completa, por supuesto, como la historia demostraría. Cuando Israel finalmente entró en Canaán 40 años después, bajo el liderazgo valiente de Josué, los gigantes cayeron uno tras otro. Las ciudades de los gigantes fueron conquistadas sistemáticamente. Los anaseos fueron destruidos completamente. Los refaítas eliminados sin rastro. Og, rey de Basán, descrito como el último de los gigantes en esa región, fue derrotado en batalla por el ejército de Israel. Su cama, hecha de hierro resistente, medía 9 codos de largo y 4 de ancho aproximadamente 4 metros por 2 metros de dimensiones. Era gigante literal, no exageración. Pero cayó ante el ejército de Israel pequeño, porque Dios peleaba por ellos con poder. El libro de Josué registra metódicamente la conquista completa y eliminación de estos remanentes de los Nefilim. Josué 11, versículo 21 y 22, dice con claridad histórica: También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes, de Hebrón, de Debir, de Anab, y de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades completamente. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod algunos remanentes, según el registro inspirado. La limpieza era sistemática según plan divino, completa en su ejecución, implacable en su cumplimiento, porque estos gigantes, como los Nefilim originales antes del diluvio, representaban corrupción que no podía ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Eran productos de transgresión angelical nueva, eran obstáculos al plan redentor eterno y debían ser removidos completamente. Siglos después de la conquista, un último remanente de estos gigantes apareció desafiante. Su nombre era Goliat de Gat, guerrero temido. Medía 6 codos y 1 palmo según el texto, aproximadamente 3 metros de altura, impresionante. Vestía armadura que pesaba 5.000 siclos de bronce resistente, unos 57 kilogramos de metal. La punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro sólido, casi 7 kilogramos de metal afilado. Era máquina de guerra viviente y aterradora. Aterrorizó al ejército de Israel durante 40 días completos, hasta que un joven pastor llamado David lo enfrentó con valentía, no con armadura pesada de guerra, no con espada forjada de metal, con 5 piedras lisas del arroyo, y fe inquebrantable en el Dios viviente. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, declaró el joven con autoridad divina. Una piedra lanzada con precisión divina, un tiro guiado por mano de Dios, una victoria que cambió la historia. El gigante cayó como torre derribada, y con él cayó el último eco audible de los Nefilim en la historia bíblica registrada. La lección es clara y poderosa para todos nosotros. Dios no tolera la corrupción de su creación bajo ninguna circunstancia. Una vez, mediante diluvio universal en los días antiguos de Noé. Luego, mediante conquista militar en los días de Josué, el valiente. Finalmente, mediante un joven con una onda en los días del rey David. Cada vez que los Nefilim o sus descendientes aparecían amenazantes, eran marcados para eliminación completa, no por crueldad divina sin razón, sino por necesidad de preservar la humanidad genuina y el plan redentor prometido. Los Nefilim representan el intento de Satanás de frustrar la salvación prometida. Su eliminación es parte de la guerra espiritual más grande e invisible entre Dios Todopoderoso y las fuerzas de oscuridad derrotadas. Pero regresemos al momento crucial después del diluvio terminado, cuando las aguas finalmente comenzaron a retirarse lentamente. El arca reposó sobre los montes de Ararat, según el registro. Génesis 8, versículo 4, registra con precisión geográfica. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, en esa región específica. Habían pasado 150 días desde que comenzó el diluvio devastador.
5 meses completos sobre un mundo completamente sumergido. Lentamente, muy lentamente, con paciencia divina, las aguas descendieron, revelando tierra nuevamente. Las cimas de las montañas aparecieron primero gradualmente, islas en un mar global que cubría todo. Noé envió un cuervo explorando el mundo nuevo, que volaba de un lado a otro, esperando que las aguas se secaran completamente. Luego envió una paloma más delicada, que regresó porque no encontró dónde posarse todavía. 7 días después, envió la paloma nuevamente con esperanza. Esta vez regresó con una hoja de olivo fresca en su pico. Había vida nuevamente brotando. La tierra estaba reviviendo lentamente. 7 días más tarde, envió la paloma por tercera vez final. No regresó a la seguridad del arca. Había encontrado hogar en el mundo renovado. Finalmente, después de más de un año completo encerrados, Dios habló a Noé con orden de salida. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, ordenó el Creador. Noé obedeció inmediatamente con gratitud. Salió a un mundo completamente transformado, limpio de toda corrupción anterior, nuevo como en el principio, vacío esperando ser llenado. No había nefilim en ningún lugar visible, no había gigantes amenazando, no había violencia llenando la tierra, solo silencio profundo y paz, solo paz verdadera por primera vez, solo oportunidad de comenzar de nuevo. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar de adoración. Tomó de todo animal limpio disponible, y de toda ave limpia también, y ofreció holocausto sobre el altar con gratitud. Era acto de adoración pura, de gratitud sincera, de reconocimiento humilde. No había salvado a sí mismo con su fuerza. Dios lo había salvado por gracia. No merecía estar vivo respirando, pero la gracia lo había preservado milagrosamente. Génesis 8, versículo 21, registra la respuesta divina conmovedora. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, prometió solemnemente. Promesa solemne que permanece hasta hoy. Nunca más diluvio universal destructor. Nunca más destrucción total de toda carne viviente. Dios selló esta promesa con señal visible y hermosa, el arco iris brillante en las nubes. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, declaró Dios. Cada vez que apareciera el arco iris después de la lluvia, recordaría la promesa fiel de Dios. No porque Dios necesitara recordar su propia palabra, sino porque nosotros necesitamos ser recordados constantemente. El juicio había pasado completamente. La misericordia permanecía extendida. Los nefilim habían sido destruidos sin sobrevivientes. La humanidad preservada para continuar. El plan de redención podía continuar sin obstáculos sobrenaturales. Y continuó, exactamente como Dios había planeado desde la eternidad. De Noé vino Sem, su hijo fiel. De Sem vino Arfaxad, su descendiente. De Arfaxad vino la línea que llevaría eventualmente a Abraham, el padre de la fe. De Abraham vendría Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac vendría Jacob, renombrado Israel. De Jacob vendrían las 12 tribus de Israel. De la tribu de Judá vendría David, el rey ungido. Y de la línea de David, 1000 años después del diluvio exactamente, en un pequeño pueblo llamado Belén de Judea, nacería un niño que cambiaría todo para siempre. No en palacio real con pompa, sino en establo humilde con animales, no anunciado con trompetas de guerra, sino con canto de ángeles a pastores humildes, no a los poderosos de la tierra, sino a los humildes de corazón. Su nombre sería Jesús, Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros personalmente. El plan que los nefilim casi destruyeron completamente se cumplió perfectamente según el tiempo divino. La simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente finalmente, en la cruz del Calvario fuera de Jerusalén. La exclusión de los nefilim del arca fue, por tanto, absolutamente necesaria para tu salvación y la mía eternamente. Sin ella, no habría nacimiento virginal del Mesías.
Sin ella no habría Mesías sin pecado para salvarnos. Sin ella no habría Salvador suficiente. Sin ella, tú y yo estaríamos perdidos eternamente, sin esperanza alguna en el universo. Cada decisión de Dios, incluso las que parecen severas humanamente, tiene propósito redentor profundo y eterno. El juicio sobre los Nefilim permitió la salvación de la humanidad obediente. Esto nos enseña verdad profunda sobre la naturaleza de Dios revelada. Él es amor infinito, sí, pero también es perfectamente justo, es misericordioso sin límite, pero también es completamente santo. No puede ni quiere tolerar el mal indefinidamente sin consecuencias. El pecado tiene consecuencias reales y eternas. La rebelión tiene precio inevitable que debe pagarse. Los Nefilim pagaron ese precio con sus vidas físicas, pero su juicio también nos advierte a nosotros solemnemente. A nosotros que vivimos miles de años después del diluvio. Segunda de Pedro 3, versículos 3 al 7, nos recuerda algo crucial para hoy. Así como vino el diluvio sobre el mundo antiguo pecador, vendrá también juicio sobre este mundo presente corrupto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, según la profecía inspirada. No será agua la próxima vez que venga juicio, será fuego purificador consumidor, pero habrá nuevamente división clara entre los salvos y los perdidos eternamente. Los que están en el arca de Cristo serán preservados para siempre. Los que están fuera perecerán en juicio eterno, no por capricho divino arbitrario, sino por su propia elección libre de rechazar la gracia ofrecida gratuitamente. Dios extiende invitación hoy exactamente igual que la extendió a Noé hace milenios. Entra en la seguridad que proveo. Entra en la salvación que ofrezco gratuitamente. Entra antes que se cierre la puerta del tiempo de gracia. La puerta de salvación es Cristo mismo exclusivamente. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, declaró Jesús con autoridad. No hay otro camino hacia Dios jamás. No hay otra entrada al cielo. Solo Cristo, el Hijo de Dios. Solo su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Solo su resurrección victoriosa al tercer día glorioso. Y la invitación permanece abierta ahora mismo, en este momento mientras lees estas palabras escritas, pero no permanecerá abierta para siempre infinitamente. Vendrá día, como vino en tiempos antiguos de Noé, cuando Dios cerrará la puerta de la gracia finalmente, y entonces, como en el diluvio devastador, será demasiado tarde para cambiar de decisión arrepentidos. La historia de los Nefilim, excluidos del arca de salvación, no es simplemente relato histórico antiguo y olvidado. Es advertencia profética urgente para nuestro tiempo presente. Es llamado urgente a decisión personal inmediata. Cada persona que escucha este mensaje debe escoger sabiamente. ¿Estarás dentro o fuera cuando venga el juicio final inevitable? ¿Confiarás en tu propia fuerza y bondad, como los Nefilim orgullosos, o en la provisión graciosa de Dios, como Noé el justo? Los Nefilim confiaron en su poder sobrehumano impresionante, en su estatura física impresionante, en su dominio terrorífico sobre otros débiles. Todo fue absolutamente inútil cuando vinieron las aguas del juicio divino. Su fuerza no pudo detener ni una sola gota de lluvia. Su estatura solo prolongó su agonía insoportable. Su dominio se convirtió en impotencia total. Noé, en contraste marcado, confió en una palabra de Dios solamente, que parecía completamente absurda a la mente natural humana. Construir un barco gigante donde nunca había llovido jamás, prepararse para un diluvio que nadie podía imaginar viniendo, creer en juicio que nadie más creía vendría realmente. Esa palabra simple, esa fe infantil, esa obediencia humilde, lo salvó a él y a toda su familia eternamente. La fe genuina, no la fuerza humana, es lo que Dios honra siempre. La obediencia humilde, no el poder arrogante, es lo que Dios recompensa eternamente. Noé
fue llamado justo por Dios mismo, no porque fuera perfecto en comportamiento y conducta moral. La Biblia no esconde sus fallos posteriores vergonzosos, incluyendo su embriaguez después del diluvio. Fue llamado justo porque creyó a Dios, simplemente. Hebreos 11, versículo 7, dice con claridad doctrinal: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe solamente. Por la fe en la palabra de Dios exclusivamente, no por obras meritorias acumuladas, no por fuerza física impresionante, no por mérito personal ganado, por fe simple y confiada en la palabra prometida de Dios. Lo mismo con Abraham, el padre de la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, según Génesis 15, 6. Lo mismo con cada creyente genuino. A través de toda la historia de la salvación humana, la justicia ante Dios, la salvación eterna, la vida abundante, vienen por fe solamente, no por obras humanas meritorias. Los Nefilim, con todas sus hazañas de poder legendario, con todo su dominio territorial extenso, con toda su fama como varones de renombre celebrados, no podían ganarse ni comprar un lugar en el arca salvadora. No había espacio para ellos disponible, no porque el arca fuera demasiado pequeña físicamente hablando, sino porque no había lugar para la rebelión consciente, en el plan de salvación de Dios soberano. Pero Noé, hombre simple y ordinario sin poder especial, que creyó y obedeció con fe infantil, fue invitado personalmente por Dios mismo al refugio. Este contraste marcado destruye toda pretensión humana orgullosa y arrogancia religiosa farisaica. No puedes forzar tu entrada al cielo con poder o influencia terrenal. No puedes intimidar a Dios con amenazas vacías. No puedes impresionarlo con tus logros y currículum vitae impresionante. No puedes sobornarlo con tus buenas obras acumuladas. Solo puedes aceptar humildemente su invitación gratuita completamente. En Cristo Jesús, el Salvador suficiente. Efesios 2, versículos 8 y 9 declaran doctrina fundamental. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe en sí mismo. Los Nefilim se gloriaban constantemente en su propia grandeza, en su fuerza física sobrehumana, en su dominio territorial conquistado, en su capacidad de infundir terror paralizante, en su fama y renombre mundial. Toda esa gloria humana, toda esa jactancia orgullosa, se ahogó y desapareció completamente en las aguas del juicio divino justo. Solo quedó la gloria de Dios, manifestada claramente, en la salvación misericordiosa de Noé y su familia obediente. Esta es la única gloria que permanece eternamente, la gloria de la gracia inmerecida derramada, la gloria de la misericordia inagotable extendida, la gloria de un Dios que ama lo suficiente para advertir con paciencia durante 120 años completos, la gloria de un Dios que provee escape seguro y refugio confiable para los que creen, la gloria de un Dios que invita personalmente al refugio de salvación gratuita, pero también la gloria de un Dios justo, que ama demasiado su santidad perfecta para permitir que el mal permanezca sin castigo indefinidamente. Los Nefilim aprendieron esta lección demasiado tarde, lamentablemente, cuando ya no había remedio posible disponible, cuando el agua llegó a sus cuellos poderosos y comenzó a entrar en sus bocas gritando. Finalmente, entendieron la verdad que habían rechazado, habían apostado mal en la vida, habían confiado en lo equivocado completamente. Habían despreciado al Dios verdadero, todopoderoso, y confiado en su propia fuerza limitada, y ahora pagaban el precio eterno de esa decisión fatídica y arrogante. Pero para ellos ya no había tiempo de arrepentimiento genuino. La puerta estaba cerrada y sellada por mano divina inquebrantable. El juicio había sido iniciado oficialmente, y no podía ser detenido bajo ninguna circunstancia. El fin era inevitable e ineludible para todos afuera. Hoy, en este momento presente que vives, la situación es radicalmente diferente para ti, afortunadamente.
La puerta de la gracia divina sigue completamente abierta de par en par. Cristo, el arca verdadera y suficiente, te invita personalmente. Su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario sangriento es la provisión completa de escape del juicio venidero inevitable. Su resurrección gloriosa al tercer día victorioso es la promesa firme y garantía segura de vida nueva eterna después del juicio final. La invitación resuena a través de los siglos con la misma urgencia que en días antiguos de Noé. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, promete Jesús con amor. No importa tu pasado oscuro, por horrible que sea. No importa tu pecado acumulado, por grande que parezca. No importa cuán lejos hayas ido en rebelión contra Dios Todopoderoso y su voluntad. Si vienes a Cristo ahora mismo con fe genuina, si entras en Él por fe sincera y arrepentimiento verdadero, serás salvo eternamente sin duda alguna. Pero debes venir ahora sin demora, mientras hay oportunidad de gracia, mientras es llamado hoy, según Hebreos, mientras la puerta permanece abierta de par en par, mientras el tiempo de gracia continúa extendido, porque vendrá inevitablemente la noche oscura, cuando nadie puede trabajar más. Vendrá el momento profético anunciado, cuando Dios cerrará la puerta finalmente, como la cerró en días antiguos de Noé, el justo. Y entonces, como los nefilim que quedaron afuera desesperados, enfrentarás el juicio eterno, que rechazaste evitar voluntariamente. La elección es completamente tuya hoy. Dios no fuerza a nadie contra su voluntad. Los nefilim eligieron el poder temporal pasajero y la gloria humana efímera que se desvanece. Noé eligió la obediencia fiel a Dios y la gloria eterna que permanece para siempre. ¿Qué elegirás tú en este día decisivo e importante? La historia del Arca de Noé. No es fundamentalmente sobre un barco de madera flotante. Es sobre salvación divina gratuita ofrecida. No es principalmente sobre animales preservados del juicio. Es sobre gracia inmerecida derramada abundantemente. No es solo sobre lluvia y agua destructora. Es sobre juicio justo y necesario contra el mal. Y definitivamente no es solo sobre el pasado remoto olvidado. Es sobre tu futuro eterno que se decide hoy. Es sobre tu destino final inevitable. ¿Dónde estarás cuando Cristo regrese en gloria? ¿Dentro o fuera del arca verdadera y suficiente? La decisión es tuya exclusivamente. Dios te invita hoy con amor. Elige sabiamente con toda tu mente y corazón. Elige hoy sin demora peligrosa, porque mañana la puerta podría estar cerrada para siempre. Y entonces será demasiado tarde para cambiar. La eternidad te espera. ¿Dónde la pasarás? Decide hoy mismo.